Vamos a ver la primera parte del tema 12, en este caso lo que corresponde al capítulo 17 del libro, que trata sobre temperatura y calor, y vamos a ver los siguientes temas. Vamos a tratar el concepto de equilibrio térmico, vamos a ver digamos, las escalas de temperatura, o vamos a conocer las escalas de temperatura. Vamos a determinar cómo influye un cambio de temperatura sobre las dimensiones de los objetos. Vamos a introducir el concepto de calor como una forma de transferencia de energía. Y por último, vamos a introducir los conceptos de estado, de cambio de estados, y por lo tanto también los cambios de fase, que es una forma de estado de la materia. Y por último, los mecanismos de transferencia de esta energía, que la definimos como calor. Básicamente vamos a trabajar sobre el calentamiento o el enfriamiento como conceptos energéticos, y vamos a distinguir entre temperatura y calor, que normalmente se utilizan como sinónimos, pero en física son, digamos, tienen significados relacionados pero distintos. Por ahora vamos a considerar estados estáticos, o sea, vamos a considerar una determinada relación entre las distintas variables físicas, pero sí va a sentar las bases a lo que después vamos a denominarle termodinámica, que es el estudio del movimiento o la transferencia de energía en forma de calor, y después lo vamos a relacionar con trabajo mecánico y otras formas de energía. Para ello vamos a analizar el primer concepto que vemos o que, digamos, observamos diariamente, que es la temperatura, ¿bien? Que es esa sensación de caliente o de frío que obtenemos. Y vamos a utilizar este concepto de temperatura como una medida de determinar esta calidez o esta frialdad como digamos, adjetivos, para poder introducirnos luego en el concepto de calor, que es distinto. Por eso hablamos de algo caliente o de calidez y no de calor, relacionado con la temperatura. El elemento o el instrumento para determinar la temperatura se denomina termómetro, ¿bien? Y en definitiva, en lo que consiste el termómetro es utilizar algún parámetro físico que se vea afectado por, digamos, la temperatura, y que varíe en función de ella, para poderlo calibrar luego de acuerdo a una determinada escala. En general, el termómetro como tal va a funcionar en la medida en que, digamos, el sistema compuesto por el elemento sobre el cual queremos medir la temperatura y el termómetro estén en un estado estable. Bien, ya lo vamos a ver más adelante, que lo vamos a denominar estado de equilibrio térmico. De la misma manera que habíamos establecido una clasificación de los distintos materiales para la transferencia de cargas eléctricas o de corriente eléctrica entre conductores y aislantes, de la misma manera vamos a hacer una clasificación análoga con respecto a este flujo de energía, que lo vamos a llamar calor, entre materiales conductores, de manera de que, digamos, permiten una interacción o el flujo de esta energía, y los materiales aislantes, en que, digamos, no permiten este flujo, no permiten la interacción entre dos sistemas distintos, para que se alcance
el equilibrio térmico, que digamos, en el supuesto en que no lo hayan estado de esa manera inicialmente. Y vamos a considerar para ello tres sistemas distintos. Cada uno está a una temperatura diferente, de tal manera que los vamos a ubicar, como vemos ahí en la imagen, y vamos a separar el sistema A y el B entre sí a través de un material aislante, entonces no va a permitir la interacción entre ellos, y el sistema A con respecto al C, y lo mismo al B a través de un material conductor que permite este tipo de interacción. Si se espera un cierto tiempo, bien, nos vamos a dar cuenta de que esta interacción da como resultado que se alcance el equilibrio térmico entre el sistema A y el sistema C. O sea que van a poder registrar la misma temperatura. Y lo mismo ocurre con el sistema B respecto del sistema C. Por lo tanto, podemos decir que el sistema A y el sistema B, a pesar de no estar directamente relacionados entre sí, pero están en equilibrio térmico, o sea, están a la misma temperatura. A este fenómeno se lo conoce como ley cero de la termodinámica, porque en realidad es previa a ya que, digamos, podríamos hablar de termoestática, y como se formuló a posteriori de la primera ley, lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica, por ello es que esta denominación de ley cero. Entonces, digamos, si revertimos el sistema y lo ubicamos de esta manera, con el sistema A, B y C como estaban inicialmente, se alcanza el mismo resultado entre el sistema A y B. O sea que ambos alcanzan el equilibrio térmico luego de un cierto tiempo de establecimiento. No así, en este caso en particular, el sistema C respecto a los demás. Pero en realidad, comparando el sistema A y B, es indistinto la forma en que hayan alcanzado el equilibrio térmico. En este caso, por ejemplo, podríamos concluir que tanto el sistema, digamos, dos sistemas independientes están en equilibrio térmico cuando se alcanza la misma temperatura. O sea que básicamente el termómetro funciona de esta manera. O sea, lo que se hace es se lo pone en contacto con el sistema o el cuerpo que está a una determinada temperatura hasta que se alcance el equilibrio térmico, y en este punto sí podemos determinar, digamos, que ambos están a la misma temperatura. Si consideramos una variable física, como habíamos dicho, que altere sus propiedades con la temperatura y que se produzca algún tipo de variación observable o medible, podemos graduarla de esta forma, eligiendo algunos puntos. En general, hay muchísimas escalas, pero la más usada en nuestro país es la escala que se denomina escala Celsius, mal llamada escala centígrada, que establece un valor de referencia de cero, digamos que es arbitrario, en el punto en donde se logra la total congelación del agua pura. Y luego establece un nivel 100, también arbitrario, cuando el agua se encuentra en su punto de ebullición, o sea que está, digamos, en fase líquida, como vamos a ver, pero también, digamos, hay parte de esto que se está en forma del agua, que está en forma de vapor. Todo ello a una presión atmosférica estándar, y después simplemente lo que se hace es, se divide las indicaciones o las observaciones entre estos dos puntos en 100 intervalos iguales a lo que se denomina grados.
Bien, por eso es que a cada uno de estos intervalos se lo conoce como grados Celsius. ¿Mm? Como les digo, en general, grado centígrado, lo único que está indicando es que hay una relación entre el 0 y el 100 de 100 unidades, con lo cual no nos dice nada. Por eso es importante referirnos a la escala Celsius, que nos dicen cuál es la relación, o el punto que se toma como referencia de 0 y cuál es el punto que se toma de referencia de 100. En el caso particular de los sistemas anglosajones usan la escala Fahrenheit, tienen otros puntos de referencia, pero en definitiva la temperatura de congelación del agua equivale a 32 grados Fahrenheit y la de ebullición es 212, o sea que hay 180 divisiones iguales entre los puntos de congelación y de ebullición. De tal manera que podemos establecer una relación sencilla entre cada una de esas divisiones, entre 1 grado Fahrenheit y 1 grado Celsius, a través de estas ecuaciones que son bastante sencillas. No vamos a entrar mucho en detalle de esto. Hay ejercicios resueltos y hay práctica, y bueno, esto obviamente también lo van a ver en otras materias. El problema es que, o sea, en general sabemos que cualquier escala de graduación es simplemente comparación, o sea, la medición es comparación, y la idea es que la referencia sea fácilmente observable en otros lugares. Pero como vimos, había una dependencia de, por ejemplo, la presión atmosférica en el momento de realizar estas experiencias, o sea, por ejemplo, en el punto de ebullición del agua. Entonces, se buscó durante mucho tiempo alguna escala que sea independiente de otras propiedades del material específico, en este caso particular del agua, para definirlo. Y uno de los elementos que se utilizó es lo que se denomina un termómetro de gas, que tiene la particularidad que encierra un gas en un volumen que lo podemos considerar dentro de ciertos rangos de temperatura como, digamos, fijo, ¿bien? Es un volumen que no puede variar, con lo cual, como vamos a estudiar enseguida, vamos a ver que la presión varía en función de la temperatura y lo hace de una manera directa, o sea, hay una relación directa entre la variación de la temperatura y la presión. O sea, mayor temperatura aumenta la presión. Entonces, este tipo de dispositivos se podían, digamos, se probaron con distintos gases y mezcla de gases y, por ejemplo, se probaron para qué presiones se observaban en el punto, por ejemplo, de congelación del agua, a presión absoluta o presión atmosférica estándar, y, por ejemplo, en el punto de ebullición. Y se observó que, en realidad la observación esta la hizo un físico denominado Lord Kelvin, que si prolongábamos estas líneas, digamos una línea recta que uniera estos dos puntos para cualquier gas o para cualquier combinación o mezcla de gases, confluían todas en un punto que, determinado en la escala de Celsius, coincide con el valor de menos 273,15. De tal manera que esta proyección, esta predicción, dice que la presión a esa temperatura sería igual a cero. Y tiene la particularidad que independientemente de cuál sea la mezcla de gases, o sea que es independiente del tipo de elemento que utilizamos para medir. Por eso es que a esta escala, bien, también se la denomina, aparte de escala de temperatura de Kelvin, se la conoce como escala de temperatura absoluta. Y tiene la particularidad de que establece su valor de cero
a esa temperatura determinada de menos 273,15 grados Celsius, con lo cual el 0 grado de la escala de Celsius equivale a 273,15 kelvins. Acá hay que hacer hincapié en que en realidad no se dice grado Kelvin, sino se dice Kelvin, esa es la unidad de medida. Y otra de la particularidad que tiene es que en realidad Kelvin no usó para calibrarlo su termómetro el punto de fusión, sino es lo que se conoce como el punto triple del agua, que tiene una definición un poco más completa, que ya la vamos a ver más adelante, pero que sí es mucho más fácil reproducirlo digamos, en un laboratorio para calibrar este tipo de instrumentos. Y la otra característica que tiene la escala Kelvin es que la distancia o la graduación, la variación de un Kelvin equivale a la variación de un grado de la escala de Celsius. ¿Mm? En particular, como les decía, bueno, la calibración se da en el caso particular del punto triple a una temperatura en la escala de Celsius de 0,01 grados o en la escala de Kelvin a 273,16 Kelvin. En ese caso, lo hacemos en un ambiente controlado, en donde la presión de vapor de agua es de 610 pascales, y se llama punto triple porque coexisten el agua en sus tres fases, tanto en la sólida, o sea, hielo, líquida, hay parte que está fundida, y también hay vapor de agua dentro del recipiente donde se hace la medición. Como todas estas escalas coincidían, como habíamos dicho, y esto hasta el día de hoy, esta coincidencia se sigue manteniendo a pesar de todas las investigaciones, por eso es que se la denomina escala de temperatura absoluta, y al punto cero de la escala Kelvin se la conoce como cero absoluto. Ahí se supone que las moléculas de los distintos materiales permanecerían totalmente estáticas, lo cual digamos, no solamente no se ha podido determinar, sino que en realidad no podría lograrse. Pero bueno, es la menor energía posible que podría llegar a tener cualquier tipo de material a esa temperatura. Una de las observaciones que se hizo, y que es una de las características con las cuales se desarrollan los termómetros, es que los distintos materiales cambian su tamaño, bien, se expanden al aumentar la temperatura. De tal manera que hace que el líquido, por ejemplo, se expanda en los termómetros de mercurio, los termómetros de alcohol, que son los que se suelen usar, digamos, por ejemplo, para la salud. O si utilizamos lo que se conocen como material bimetálico, que en realidad son dos tipos de materiales que tienen distinta relación de expansión con la temperatura. Estos, al estar soldados o pegados entre sí, hace que se curven para un lado y para otro, y este efecto se usa para producir distintas reacciones, bien, se usan para distintas funciones. Pero vamos al efecto, digamos, general. O sea, si un material que tiene una longitud dada a una determinada temperatura se hace cambiar la temperatura en un gradiente, bien, o sea, se lleva a una temperatura mayor, la longitud va a cambiar aumentando. Si en cambio la temperatura es menor, la temperatura, digamos, la longitud disminuye también en la misma proporción. Esto se hace obviamente dentro de rangos de temperatura no muy grandes, esta linealidad,
por ejemplo, en la temperatura ambiente o un poco más de calor. Ya si elevamos mucho la temperatura, los materiales mucho se funden o se evaporan o cambian sus propiedades físicas. ¿Bien? Por eso es que esto es cierto dentro de un cierto rango de temperatura. A esta relación de proporcionalidad la podemos expresar a través de esta ecuación que observamos acá. Esa constante de proporcionalidad que desarrollando la ecuación, tomando en cuenta la longitud inicial y poniendo la longitud final en función de esta variación, esa constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de expansión lineal. Y dado las características de la expresión, como estamos relacionando dos longitudes, este término tiene que ser adimensional, por lo tanto, si la temperatura, como es una diferencia, digamos, es la cantidad de divisiones dentro de la escala entre un punto y otro, es indistinto que sea en kelvins o en grados Celsius, por lo tanto se puede expresar con cualquiera de las dos unidades en función de cuál sea la escala de temperatura que hayamos elegido para expresar ese gradiente. En el caso de, esto digamos porque era un material en donde era mucho más observable la variación de su longitud respecto de las otras dimensiones, pero en general se da una variación de la misma proporción en todos los sentidos, o sea que en realidad lo que se produce es una variación de volumen, simplemente que como es proporcional, si el material es muy alargado, digamos, el alargamiento en su longitud es mucho más apreciable que en las otras dimensiones. Pero todos los materiales en realidad se expanden con la temperatura volumétricamente. Si sacamos esa relación, obtenemos otro coeficiente de expansión volumétrica que está relacionado, digamos, obviamente con el coeficiente de expansión lineal en cada una de las dimensiones que consideremos. En el caso del agua en particular se da una característica muy particular que depende fundamentalmente también del tipo de molécula con que está construido, que es una molécula dipolar, como habíamos visto. Por ejemplo, se da la característica que el agua es menos densa, por ejemplo, a los 4 grados de la escala de Celsius, que si bajamos la temperatura. O sea, si hiciéramos cualquier otro material, obtendríamos una relación lineal, con lo cual el volumen se iría reduciendo con la temperatura a medida que la vamos bajando. Sin embargo, en el agua el volumen a partir de los 4 grados comienza a subir. Esta es la explicación de por qué el hielo, que en realidad es sólido y debería ser más denso que el agua en estado líquido, flota porque en realidad es menos denso. ¿Mm? O sea que es una característica y una particularidad que tiene el agua y algún que otro material en particular, pero no son muchos los materiales que tienen esta anomalía, que es como se denomina. Entonces, si ponemos en relación a la expansión térmica en función de la temperatura, y este material lo ponemos en contacto con otros materiales, al expandirse va a realizar un esfuerzo. ¿Bien? Entonces vamos a considerar, por ejemplo, la misma varilla que teníamos antes y la vamos a fijar de manera de que no se pueda expandir y podamos medir cuál es el esfuerzo que está realizando. O sea, recordemos que el concepto de esfuerzo es la relación entre la fuerza ejercida por unidad de superficie o de área. Entonces, relacionando la ecuación anterior, esta variación de longitud respecto de la longitud inicial era proporcional a través de este coeficiente de expansión térmica con el gradiente de la temperatura y relacionándolo con digamos,
la relación entre el esfuerzo mecánico realizado por una expansión longitudinal cualquiera, si esto es, esta relación entre el esfuerzo y la expansión es lineal, decimos que se cumple la famosa ley de Hooke. O sea, hay una proporcionalidad que era, en particular, en el caso de la mecánica, lo denominábamos el módulo de Young. Esta misma expresión, poniéndola en relación al cociente de expansión, nos da esta relación entre la fuerza que está aplicándose por la unidad de área a través de ese coeficiente de proporcionalidad. Como la varilla está sujeta, digamos, está al expandirse, por ejemplo, térmicamente, está ejerciendo un esfuerzo de compresión sobre la punta que lo está, o digamos, los puntos en donde está sujeta, y como esto impide que crezca, hay una relación entre el esfuerzo térmico y el esfuerzo de tensión, de tal manera que en realidad, al no haber una expansión neta entre los dos, esa relación va a ser cero. O sea que podemos decir que el esfuerzo térmico va a ser equivalente, o va a tener un equivalente a un esfuerzo de tipo mecánico. Realizando la relación entre ambos, o sea, considerando cuál es el esfuerzo térmico para un material, vemos que, por ejemplo, si el material es negativo, este signo negativo lo que me está diciendo es que hay una compresión, ¿bien? O sea, es como si estuviéramos comprimiendo mecánicamente con una fuerza externa al material. Y lo mismo sucede al revés. Si esto da positivo, en realidad hay un esfuerzo de presión sobre los extremos. Estas relaciones que hemos visto, por ejemplo, la del equilibrio térmico en particular, se dan porque evidentemente hay algún tipo de interacción, que era lo que favorecían los materiales conductores o impedían los materiales aislantes, entre el elemento o el sistema o el cuerpo que tiene mayor temperatura con respecto al que tiene una menor temperatura. Bien, para que estos interactúen y se alcance el equilibrio, debe haber algún tipo de intercambio energético. Este intercambio, este flujo de energía, lo vamos a denominar calor. Y en particular, en las observaciones que se hicieron, Joule demostró de que esta energía, perdón, digamos, a través de un trabajo mecánico se producía también un calentamiento, y que los efectos de este trabajo mecánico que elevaba esta temperatura eran exactamente similares a si lo sometíamos, digamos, a un material de mayor temperatura. O sea que observó que hay una relación directa entre el calor como energía y el trabajo realizado. Y esto fue el principio fundamental de la termodinámica, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces podemos definir a una unidad que es la cantidad de calor que en función de este cambio o este gradiente de temperatura. En la caloría, que es la cantidad de calor necesaria, se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua pura a condiciones de presión atmosférica normales, entre 14 grados y medio en la escala de Celsius a 15 grados y medio. Bien, o sea, la vamos a elevar 1 grado, pero en ese rango de temperatura. Una unidad que ustedes quizás van a utilizar mucho más, es que se usa en la industria, que es mucho más grande que la caloría, es la BTU, es la British Thermal Unit, bien, que es una unidad británica y que se define en función también de la elevación de la temperatura, que se mide obviamente en unidades de peso británicas y en escala de Fahrenheit,
pero que obviamente podemos establecer una relación, dado que en todos los casos se trata de energía. Entonces, una caloría es, digamos, determinada en el sistema de unidades internacionales, que es el que utilizamos, en donde la unidad de energía es el joule, equivale a 4,186 joules. Un BTU son 252 calorías, por eso es que un BTU son aproximadamente un poco más de 1000 joules. O sea, la relación entre un BTU y el joule es más o menos de 1000. Bien, para hacer, si quisieran sacar una cuenta rápida. Esto nos lleva a que, como dijimos, para definir la cantidad de calor teníamos que definir qué tipo de material estábamos utilizando para determinar, y la cantidad de ese material para determinar este cambio de temperatura. Entonces, si queremos determinar esta relación para los distintos materiales, tenemos que, o vamos a poder definir lo que se denomina un calor específico. O sea, para poder relacionar la cantidad de calor con la temperatura, necesitamos, como vemos acá, de la masa del material y de este coeficiente que es típico y característico de cada uno de los materiales. De tal manera que, en particular, vamos a definir el calor específico de un material como la cantidad de calor que es necesario para una determinada masa de un material y producir un incremento de temperatura. Esto se define también en un rango de temperaturas determinado. Digamos, este concepto, ya vamos a ver que inclusive este calor específico va a cambiar dependiendo cuál es el estado en que se encuentre la materia. ¿Bien? Para ello vamos a comenzar o vamos a tender a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando la materia está, por ejemplo, en su fase sólida, en su fase líquida y en su fase gaseosa, y cómo se relaciona esto con la temperatura y el calor. Digamos, a ese tipo de estudios es lo que se denomina calorimetría, que digamos, en su acepción significa medición de calor. Y vamos a ver entonces cómo este calor interviene en estos cambios de fase, como por ejemplo la transformación de hielo a agua líquida, que se denomina fusión, o en la ebullición, en donde lo hace de su fase líquida a su fase gaseosa, y también cómo se relaciona en particular con la temperatura. Entonces vamos a definir, obviamente, lo que es un cambio de fase. La fase lo vamos a definir como un estado de tipo termodinámico, ya más adelante vamos a definir específicamente qué es lo que es un estado termodinámico, pero es un estado, o sea, es una situación en un instante de tiempo en una situación dada, o sea que es una situación estática. Para una materia, y en particular vamos a ver cómo está desde el punto de vista de las características de la materia, las vamos a denominar sólido, líquido, gas, aunque hay otros estados como por ejemplo el plasma, pero bueno, como excede al estudio de la materia y estamos a temperaturas mucho mayores en las que se cumplen estas relaciones que estamos observando, por ahora lo vamos a dejar de lado. Una transición de una fase a otra es lo que denominamos un cambio de fase. Para analizar el cambio de fase, como vamos también a estudiar más adelante, necesitamos poner ciertas condiciones, como por ejemplo que la presión a la que se produce este cambio de fase sea la misma. En general vamos a considerar los cambios de fase que observamos diariamente a una misma presión atmosférica, dado que esta varía muy lentamente, entonces podemos considerar, por ejemplo, en un experimento sencillo de cambio de fase de sólido a líquido, que la presión atmosférica no varió, o sea que es una presión constante.
Y todos estos cambios de fase están relacionados o lo podemos observar a través de una variación de la temperatura, con lo cual implica que hay una absorción o una emisión de energía, en este caso de calor, lo que se traduce también como un cambio de volumen o de densidad de este material, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Por eso es que decimos que hay, digamos, los termómetros se basan en estas características, que hay cambios de digamos, de volumen, de densidad, etcétera, para producir distintos efectos, y esto después los podemos observar, medir y graduar. El calor requerido, entonces, por unidad de masa, para producir, por ejemplo, la transición entre la fase sólida y la líquida de cualquier material se denomina calor de fusión o calor latente de fusión. Este es un proceso que en sí es reversible, o sea, si yo le entrego una determinada cantidad de calor, el material pasa de su fase sólida a su fase líquida. Si luego retiro esa cantidad a través de algún método de calor, va a producirse el proceso inverso. Por eso se dice que el proceso es reversible. Y lo podemos definir a este calor de fusión como la cantidad requerida de calor para transformar una masa completa de su estado sólido a que esté completamente en su estado líquido, dividido la cantidad de masa utilizada. En general vamos a utilizar el signo positivo cuando el calor está entrando al sistema, cuando está entrando al material que se está fundiendo, y vamos a utilizar el signo negativo cuando estamos extrayendo este calor o este calor está saliendo para congelarse. ¿Mm? Obviamente que, como habíamos visto, este calor de fusión es distinto para los distintos materiales. O sea, cada material va a variar y también van a depender de la presión. Por eso es que podemos expresar todas este análisis que estamos haciendo siempre que lo mantengamos a presión constante. En el caso de cualquier material, sí podemos afirmar que la temperatura de congelación es la misma que la de fusión, y por lo tanto, digamos, esta temperatura es única y se va a dar entre la fase líquida y sólida, siempre a la misma presión para el mismo material.